Vamos a hablar en este video sobre un concepto importante en economía que es la elasticidad. Para ilustrar el concepto vamos a observar varias curvas de demanda. Recordemos que la curva de demanda normalmente tiene una pendiente negativa, de izquierda a derecha va a ir descendiendo, reflejándonos que a mayor precio la cantidad demandada es menor y viceversa. Esto es lo que llamamos la curva de demanda típica. Pero no todos los bienes tienen una curva de demanda igual. Distintos bienes van a tener diferentes curvas de demanda. Entonces vamos a observar algunos casos especiales. Veamos esta curva de demanda. En esta curva de demanda es una curva de demanda vertical. ¿Qué significa esto? Que si el precio es P1, un precio bajo, se demanda la cantidad Q1. Pero si el precio sube fuertemente a este precio P2, se demanda nuevamente la cantidad Q1. A pesar del incremento en el precio, la cantidad demandada sigue siendo la misma, permanece exactamente igual. Podríamos nosotros decir que este es un bien que el consumidor compra a cualquier precio, que no le importa cuánto valga, siempre va a comprar el bien. En este caso podemos observar que la cantidad demandada es insensible a las variaciones en el precio del bien, sigue siendo la misma cantidad a pesar de que el precio del bien suba o baje. En esta otra curva de demanda nos encontramos con una curva de demanda bastante vertical. Vemos que si se da un precio como P1, la cantidad es Q1, y si el precio sube a P2, un precio bastante más alto, la cantidad demandada disminuye, pero la cantidad ha disminuido poco, a pesar del fuerte incremento en el precio. Este incremento en el precio es como el triple del precio original, pero la cantidad ha disminuido en una proporción pequeña. Quiere decir esto que este es un bien que el consumidor, a pesar de que sea más caro, sigue comprando una cantidad muy similar. Tal vez trate de ahorrar un poco, pero no puede ahorrar demasiado y sigue comprando una cantidad muy parecida. En este caso, la cantidad demandada es muy poco sensible a las variaciones en el precio del bien. ¿Cuáles bienes podrían tener curvas de demanda como alguna de estas dos? Bueno, posiblemente los bienes básicos. Los bienes más básicos en la dieta o en el consumo de las personas serán entonces bienes que tengan curvas de demanda como estas. También los servicios públicos, el agua, la electricidad. Usted en su hogar, cuando sube el precio del agua, tal vez usted pueda ahorrar un poco de agua, pero no es mucha la cantidad que puede disminuir. Bienes muy baratos, como la sal o los confites, que si suben mucho su precio, representan muy poco dentro del presupuesto del consumidor, entonces puede seguir comprando la misma cantidad. También bienes sin sustitutos o con pocos o sustitutos deficientes, como sería el caso de la gasolina. Si usted tiene un automóvil que funciona con gasolina, usted no tiene otra alternativa, usted no puede ir un día y echarle diésel a su vehículo porque ese día el diésel está más barato, sino que usted la única alternativa que tiene para usar su vehículo es la gasolina. En todos estos casos la cantidad demandada es muy poco sensible a las variaciones en los precios. Ahora vamos a ver otra curva de demanda. Esta curva de demanda es mucho más horizontal. Entonces si se da un precio como P1, la cantidad es Q1. ¿Y qué pasa si el precio sube un poquito? La cantidad ha disminuido en un monto significativo, entonces ante un pequeño incremento en el precio, la cantidad disminuye bastante. Este no es un bien que el consumidor compra a cualquier precio. Nos encontramos más bien con que la cantidad demandada es muy sensible a las variaciones en el precio. Ante un incremento pequeño en el precio, los consumidores disminuyen bastante su demanda. Vamos a observar aquí otra curva de demanda. Esta es una curva de demanda horizontal. Si el precio es P1, el consumidor compra la cantidad Q1. Y si el precio aumenta un poco a P2, el consumidor simplemente ya no lo compra. Estaríamos hablando aquí de que a pesar de un incremento pequeño en el precio, la cantidad disminuye totalmente. Este es un bien que el consumidor compra solo a un precio. Si sube un poco ya prescinde del bien, ya no lo compra más. En este caso la cantidad demandada es muy sensible a las variaciones en el precio del bien. ¿Cuáles bienes pueden tener curvas de demanda como alguna de estas dos últimas, que son muy sensibles a los precios?
Bueno, pueden ser los bienes de lujo como relojes, joyas, artículos tecnológicos en los cuales hay muchas alternativas de tecnologías, de marcas para los consumidores, bienes muy caros o bienes con muchos sustitutos. Por ejemplo, si usted va a un centro comercial, posiblemente encuentre que venden hamburguesas y venden tacos y venden pollo y venden muchos productos que son sustitutos unos de otros, así es que si alguno sube de precio, posiblemente su demanda va a disminuirse bastante. En todos estos casos, la cantidad demandada entonces es muy sensible a las variaciones en el precio. Bueno, ¿de qué se trata entonces todo esto? Lo que queremos nosotros es observar y determinar qué tanto se afecta la cantidad demandada cuando varía el precio. Queremos ver entonces qué tan sensible es esa cantidad demandada. Y a esto precisamente lo conocemos como elasticidad. La elasticidad, precio de la demanda, es entonces el grado de sensibilidad de la cantidad demandada ante variaciones en el precio del bien. La elasticidad puede ser mayor o menor, como lo hemos visto en los ejemplos anteriores y tal como lo vamos a ver en los ejemplos siguientes. En este caso que vimos anteriormente de un bien que el consumidor compra a cualquier precio, la demanda no tiene ninguna sensibilidad ante variaciones en el precio. La elasticidad sería cero. Decimos que es perfectamente inelástica. La cantidad no reacciona ante cambios en el precio del bien. Pero si tenemos una situación como esta otra en la cual la demanda tiene poca sensibilidad a variaciones en el precio, entonces decimos que es relativamente inelástica. La elasticidad es baja, o sea, la cantidad tiene poca sensibilidad a las variaciones en el precio. En un caso como este otro, donde la demanda tiene mucha sensibilidad ante las variaciones en el precio, decimos que la demanda es relativamente elástica. La elasticidad es alta entonces. Y finalmente aquí la demanda tiene infinita sensibilidad ante las variaciones en el precio, entonces decimos que es perfectamente elástica. La elasticidad es infinita. Muchas gracias. En nuestro próximo video ampliaremos más acerca del concepto de elasticidad. Visite nuestra página www.auladeeconomia.com para más información. Gracias.